Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la segunda semana de Adviento, y hoy celebramos la memoria de San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 25 al 31. ¿Con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí?, dice el Dios de Israel. Alcen los ojos a lo alto y dígame quién ha creado todos aquellos astros. Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas y cada una la llama por su nombre. Tanta es su omnipotencia y tan grande su vigor que ninguna de ellas desoye su llamado. ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Mi suerte se le oculta al Señor y mi causa no le preocupa a mi Dios. ¿Es que no lo has oído? Desde siempre el Señor es Dios, creador aún de los últimos rincones de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él da vigor al fatigado, y al que no tiene fuerzas, energía. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden, los más valientes tropiezan y caen. Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor renuevan sus fuerzas. Les nacen alas como de águila. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 102 y el responsorio es: bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no olvides de sus beneficios. Bendice al Señor, alma mía. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Bendice al Señor, alma mía. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Bendice al Señor, alma mía. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 11, versículos 28 al 30. Capítulo 11, 28 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de San Ambrosio, memoria de quien celebramos este día. San Ambrosio nació en el año 339 en la ciudad de Trier, que hoy en día está en la parte sur de Alemania, que coordina con la frontera de Luxemburgo y también muy cerca de la frontera de Francia. En el año 372
Ambrosio fue puesto como administrador de la ciudad de Milán, que era la ciudad administrativa del Imperio Romano de aquel entonces. Fue conocido como buen administrador, y es esta buena fama que tenía de administrador lo que lo llevó a que fuera escogido como obispo de Milán. Un poco después de que fue instalado como administrador de Milán, muere el obispo de Milán, que era partidario del arianismo. Los arianos negaban la divinidad de Jesús, y esto había creado pues grandes conflictos dentro de la iglesia de aquel entonces, y particularmente la ciudad de Milán estaba dividida entre los arianos, que negaban la divinidad de Jesús, y aquellos que la defendían. Cuando muere el obispo de Milán, que era ariano, pues se hace una reunión para escoger el siguiente obispo. Y Ambrosio asiste a esta reunión para prevenir un motín, puesto que la división entre los arianos y los no arianos era intensa. Y en medio de esta reunión, Ambrosio, pues como administrador de Milán, dice algunas palabras, y en medio de la asamblea se escucha una voz de un niño que dice: Ambrosio como obispo de Milán, ¿no? Y la gente, cuando escuchó esto, pues empezaron a repetir esta voz que había salido de la audiencia, que querían a Ambrosio como obispo de Milán. Lo interesante es de que Ambrosio ni siquiera era cristiano, y él, tratando de disuadir o desaconsejar a la gente de que insistieran de que él fuera obispo de Milán, y él argumentando de que ni siquiera era cristiano, pues no pudo impedir de que la gente insistiera de que él fuera instalado como obispo. En el lapso de una semana fue bautizado y fue ordenado obispo, pero después él inmediatamente se puso bajo el titulaje de Simplicio, y empezó a estudiar las Sagradas Escrituras y también a estudiar los comentarios de Orígenes y Basilio, que eran personajes influenciantes en la iglesia de aquellos tiempos, particularmente en cuestión de la Sagrada Escritura. Ya San Ambrosio tenía pues buena reputación por ser un buen orador. Su capacidad de poder explicar en forma que la gente entendiera conceptos difíciles, y también su conocimiento del griego, pues hizo de él un personaje impresionante. Influyó también en la conversión de otro padre de la iglesia de aquel entonces impresionante, San Agustín. En una visita que San Agustín hizo a Milán, ahí escuchó por primera vez a San Ambrosio, y fue la predicación de San Ambrosio que ayudó a San Agustín dar ese último paso hacia su conversión y su entrega a Jesucristo. En su libro de las Confesiones, San Agustín menciona a San Ambrosio como alguien que influyó tremendamente en su conversión. San Ambrosio después dedicó grandes energías y tiempo para ayudar a sanar las heridas que se habían creado por los conflictos entre el arianismo y aquellos que defendían la divinidad de Jesús. Su conocimiento del griego le dio acceso a los padres de la iglesia de aquel entonces de tradición griega, puesto que el griego es la lengua de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, y también de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, y eso le ayudó mucho a defender la divinidad de Cristo en contra del arianismo.
Es reconocido San Ambrosio como uno de los grandes doctores latinos de la Iglesia, entre ellos San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno. Pues gracias le damos a Dios por este gran personaje de la Iglesia que tuvo un comienzo muy curioso, muy interesante, pero que después, cuando él se entrega a Cristo, pues su vida toma una transformación, un cambio impresionante, como lo podemos ver en un personaje como un San Pablo, como un San Agustín también. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del profeta Isaías. En esta temporada de Adviento nos preparamos para celebrar la encarnación de nuestro Señor, y el profeta Isaías pues es muy apropiado para ayudarnos a reflexionar, para entrar en esta gran fiesta de la Navidad, de la encarnación de nuestro Señor, y nos ayuda a identificar qué es aquello que nos separa tanto de Dios como del prójimo, como de uno mismo. Aquí nos presenta una visión de Dios como creador y como sustentador de todo cuanto ha creado, y nos da un resumen muy bello de lo que Dios ha llevado a cabo en su creación, y nos plantea esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hemos de cuestionar la grandeza de Dios como creador, como sustentador, cuando vemos las maravillas que nos rodea? Dice: ¿con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí? Dice el Dios de Israel. Alcen los ojos a lo alto y díganme quién ha creado todos aquellos astros. Aquí, para poder apreciar lo que el profeta Isaías está diciendo, se tiene que tener una experiencia de ver un cielo estrellado, ¿no? Tristemente, hoy en día, los que vivimos en ciudades grandes, pues no podemos apreciar esta imagen que nos pinta el profeta Isaías, puesto que hay mucha polución ambiental de luz en las ciudades grandes que previene de ver un cielo estrellado. Al más que se puede observar hoy en día por la noche, pues son los astros que más resaltan. Pero si alguna vez han tenido la oportunidad de estar en una área, en una región donde hay poca luz ambiental, pues se puede apreciar la inmensidad del cielo, la cantidad de estrellas. Esto es lo que Isaías está describiendo, ¿no? Los miles y miles, las miles y miles de estrellas, ¿no? Y que Dios las ha creado y que Dios las llama por su nombre. Recordamos que en aquellos tiempos, la gente de aquellos tiempos veían el futuro de la humanidad en cierta manera descrita por los astros, por las constelaciones. Hoy en día, gente que cree en la astrología, pues aún sigue con esas ideas, ¿no? Pero aquí el Dios que se nos presenta es el Dios que ha creado, el Dios que sostiene todo cuanto ha creado, pero que la voluntad de Dios no se encuentra manifestada tanto en la creación, sino en la palabra, sino en la relación con Dios. Dice: Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas, a cada una la llama por su nombre. Hoy en día sabemos de las diferentes constelaciones que se encuentran en los cielos, y pensar de que ya mucho antes estas constelaciones fueron observadas, fueron nombradas por el ser humano, ¿no? Particularmente entre los griegos, pues muchas de esas constelaciones llevan nombres griegos, y la inmensidad de estrellas que en aquellos tiempos, porque no había tanta polución ambiental de luz, pues fácilmente podían apreciar y perderse en esa inmensidad del espacio, con esa cantidad inmensa de estrellas. Tanta es su omnipotencia y tan grande su vigor que ninguna de ellas desoye su llamo. Aquí nos presenta una imagen de Dios como creador y sustentador, que todo está bajo su autoridad, bajo su poder, de que no hay nada que quede fuera de su poder.
Y ahora hace una pregunta el profeta Isaías: ¿por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Mi suerte se le oculta al Señor, y mi causa no le preocupa a mi Dios. Es una pregunta muy interesante. ¿Quién de nosotros no hemos tenido esa experiencia de sentirnos alejados de la mano de Dios? Cuando pensamos de que nada nos sale bien y parece que Dios se ha olvidado de nosotros, parece que nos hemos soltado de la mano de Dios, ¿no? Pero a esta pregunta después el profeta Isaías responde en el capítulo 49, así que 9 capítulos más adelante el profeta Isaías dará respuesta a esta pregunta que hace. Mi suerte se le oculta al Señor, y mi causa no le preocupa a mi Dios. Y en el capítulo 49, versículo 3 dice: y yo me digo, tú eres mi siervo Israel, y por ti me daré a conocer. Mientras que yo pensaba, he trabajado en balde. Es prácticamente lo que la pregunta está expresando aquí, de que en balde ha creído, en balde se ha confiado. Pero aquí la respuesta dice: he trabajado en balde, en vano he gastado mis fuerzas. Yahvé, sin embargo, protegía mis derechos. Mi Dios guardaba mi salario, pues soy importante para Yahvé, y mi Dios se hizo mi fuerza. Sí, podemos vivir experiencias de aridez, de oscuridad, ¿no? Y a veces estas experiencias ayudan a profundizar más nuestra fe en aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Y continúa esa respuesta que da Dios a esta pregunta. Y ahora ha hablado Yahvé, que me formó desde el seno materno para que fuera su siervo, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel. Dijo: no basta que seas mi siervo para restablecer a las tribus de Jacob o traer sus sobrevivientes a su patria. También hago de ti una luz para las naciones. Aquí en esta noción universal del plan de salvación de Dios, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Así que esta pregunta, aunque retórica, es contestada más adelante por el profeta Isaías. Dice: ¿es que no lo has oído? Desde siempre el Señor es Dios, creador aún de los últimos rincones de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. O sea, de que no puede ser conocida a fondo su inteligencia, su sabiduría. Aunque a veces pretendemos sondear la sabiduría de Dios. Él da vigor al fatigado. Estas palabras que vienen ahora son palabras muy bellas, dignas de recordarlas, de grabarlas en nuestra memoria, en nuestro corazón, particularmente cuando nos sentimos agobiados, cuando nos sentimos fatigados y cansados por la vida. Dice: Él da vigor al fatigado, y al que no tiene fuerzas, energía. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden, los más valientes tropiezan y caen. Es impresionante cómo en el mundo ponemos tantas confianzas en la fuerza física, en los armamentos que el hombre crea, en lo que supuestamente creamos para darnos seguridad. Y mientras más creamos estas seguridades, más parece que Dios se ríe de nosotros, porque a últimas el joven pierde sus fuerzas. Los armamentos, nuestras seguridades materiales, nuestras seguridades humanas, a últimas se nos va entre las manos. Dice: pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor renuevan sus fuerzas. Les nacen alas como de águila, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Son los testimonios, los ejemplos de hombres y mujeres en la historia de la Iglesia que han dejado plasmados en sus vidas este caminar de la fe y esperanza en Dios. Gente a veces insignificante para el mundo, que para Dios son sus hijos e hijas que manifiestan su presencia entre nosotros. Gentes que físicamente no aparentan nada,
gente que físicamente parecen débiles, pero que nos transmiten un testimonio de fe de hierro, de pies bien plantados en la relación con Dios, en la confianza en Dios, ¿no? Y es esto a lo que se refiere el profeta Isaías, de aquellos que se confían plenamente al Dios que en amor los ha criado, en amor los sostiene y en amor los llama. Y esta es la experiencia a la cual nosotros somos llamados, puesto que Jesucristo es quien nos modela por excelencia este caminar en la fe. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Es un trozo de Evangelio que solamente se encuentra en Mateos. En Lucas tenemos algo similar que viene antes de estas palabras que Mateos tiene. Previo a estas palabras de Mateo, Jesús hace una oración de alabanza, de gratitud a Dios, porque todo esto lo ha revelado Dios a los sencillos de corazón, no a los altaneros, no a los expertos, no a los sabios del mundo. Y Jesús da esta oración de gratitud a Dios porque así lo ha dictado Dios. Y después vienen estas palabras que encontramos solamente en Mateo. Ahora, lo que viene previo a esto es esa oración de alabanza y de gratitud de Jesús a Dios Padre. También la encontramos en el evangelista Lucas. En Lucas, Jesús hace esa oración de gratitud, de alabanza y gratitud, cuando sus discípulos que él ha enviado, a los 72 que ha enviado por adelante, en los pueblos que él intentaba visitar, regresan y le cuentan a Jesús sus experiencias que han tenido, y Jesús en ese momento ofrece esa oración de alabanza en gratitud a Dios, porque Dios ha revelado sus misterios, su designio, su voluntad a los sencillos de corazón. Ahora, esto mismo lo encontramos en Mateo, la oración de gratitud que acabo de mencionar. Pero en Mateos, el contexto en cual Jesús dice esa oración, esa alabanza de gratitud a Dios Padre, tiene un contexto muy diferente. Jesús dice esa oración, esa alabanza a Dios Padre, como reproche a las ciudades de Galilea en las cuales él ha predicado, y parece que Jesús no ha tenido gran éxito. Entonces dice esa oración, esa alabanza, oración de gratitud a Dios Padre, porque aunque no muchos parecen haber escuchado, aunque no muchos parecen dejarse atraer por su buena nueva, Jesús reconoce que los sencillos de corazón son los que han captado el mensaje y de quién reciben este mensaje del enviado por Dios, del Mesías, ¿no? Y después viene el Evangelio de hoy en Mateos, que solamente se encuentra en Mateos, y también son unas palabras que pues traen mucho consuelo. Palabras dirigidas a gente agobiada, cansada, quizás golpeadas por la vida, y nos dice Jesús que vengamos a Él, que encontraremos descanso, que encontraremos fortaleza, que encontraremos refugio en Él. Pero hay que llevar cuidado cómo interpretamos estas palabras de Jesús. O sea, Jesús no promete que nos quitará los problemas, las dificultades de la vida. Dios ni a su Hijo amado ni a Jesucristo mismo le prometió eso, ¿no? Y es curioso cómo gente muy religiosa a veces piensa de que ser una persona de fe, de ser una persona creyente, significa de que tú no vas a tener problemas y dificultades. ¿Quién te ha prometido eso? Dios ni a su propio Hijo Jesucristo le prometió eso, ¿no? Y es interesante cómo gente a veces muy religiosa piensa que si tú tienes problemas o dificultades es porque andas mal, porque Dios no te quiere o porque eres un pecador. Esa es algo muy curioso que la gente piensa.
Porque si así fuera el caso, entonces, ¿cómo explicamos la pasión de Jesucristo y la muerte de Jesucristo? ¿Que Dios lo rechazó? ¿Dios lo condenó? No, hay que saber entender el porqué de las cosas. Así que viene este evangelio, escasamente 3 versículos, y dice Jesús: en aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados de la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿A quién se refiere Jesús de estos que están fatigados y agobiados? Los comentaristas nos dicen que aquí Jesús lo que tiene en mente a la gente pobre y sencilla que se sentía oprimida y agobiada y fatigada por las exigencias de la ley mosaica, ¿no? Particularmente la interpretación de la ley mosaica del tiempo de Jesús, en los cuales los escribas y los fariseos pues ponían carga sobre ellos, en lo cual la fidelidad a Dios se expresaba en el cumplimiento externo de la ley, pero no en la transformación del corazón de la persona. Este es un tema que Jesús constantemente critica de los maestros de la ley, de los líderes de la comunidad judía de su tiempo. O sea, de que había un conflicto entre lo que enseñaban y lo que vivían. Para Jesús tiene que haber una continuación, tiene que haber una conexión entre lo que uno enseña y lo que uno vive. Lo que uno vive tiene que nacer de sus convicciones, y lo que uno vive tiene que afirmar lo que uno profesa. Así que aquí Jesús se está dirigiendo a los fatigados, agobiados dentro de su comunidad, y los invita para que vengan y tomen su yugo. Nótese que aquí en este evangelio Jesús utiliza 3 verbos muy interesantes. Dice: vengan a mí, la invitación, el llamado a venir a Jesús. Y después dice: tomen mi yugo. ¿A qué yugo se refiere? En aquel entonces, cuando un discípulo se ponía bajo el tutelaje de un maestro, era ponerse el yugo de su maestro para ser formado por su maestro. Y Jesús aquí se pone en contraste con los escribas de su tiempo, que imponían exigencias sobre exigencias, y en vez de ayudar al pueblo a vivir esa relación de intimidad y confianza con Dios, simplemente los agobiaban con el peso de la ley mosaica. Jesús aquí dice: el yugo que Él nos propone es el yugo del amor. Ahora, no nos promete que nos quitará las dificultades o las exigencias del amor, sino que el identificarnos con Dios por medio de la relación de intimidad y confianza y del amor con Dios, de que esto crea una carga diferente. Es muy diferente comprometernos con Dios como obligación que comprometernos con Él por gratitud. Cuando yo reconozco que a pesar de mí mismo soy amado por Dios, que a pesar de mí mismo soy aceptado, soy perdonado, y Dios me dice: tú también eres mi hijo, tú también eres mi hija, y esa experiencia provoca en mí el deseo de corresponder, no por obligación, sino por gratitud, que a pesar de mí mismo, Dios me dice: tú eres mío, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, ¿no? Entonces, esa forma de entender la religiosidad es muy diferente a simplemente cumplir por obligación, como querer contentar a Dios, tenerlo a cierta distancia para que Dios no vea en mi dirección o Dios no se enoje conmigo, ¿no? Lo cual hay mucha gente religiosa que entiende la religión de esta manera, ¿no? De que el cumplir mandamientos, el cumplir ritos, el cumplir exigencias es simplemente tener a Dios a distancia. Ahí no hay intimidad ni confianza con Dios, solamente miedo, solamente exigencias y obligación. Y a la larga, una religión vivida bajo exigencias y obligación y miedo no tiene futuro. Tiene solamente un sentido de temor.
Pero cuando la religión está fundada en la relación del amor de Dios, en la compasión de Dios, en la misericordia de Dios que viene a nosotros a salvarnos de nosotros mismos, entonces esto provoca por iniciativa de Dios una respuesta de gratitud, que es lo que Jesús modela para nosotros en su relación con Dios Padre. Y es lo que Jesús, previo a este evangelio de hoy, es lo que le dice a Dios en esa alabanza. Le da gracias a Dios porque fue designio de Dios, fue voluntad de Dios revelar su misterio a los sencillos de corazón, no a los expertos, no a los sabios del mundo, sino a aquellos dispuestos a dejarse atraer, a dejarse transformar, a dejarse llevar hacia donde Dios nos quiere llevar. Así que Jesús nos dice, vengan a mí, tomen mi yugo. Y el tercer verbo que dice, aprendan de mí. Jesús es nuestro maestro, pero Él enseña no solamente de palabra, enseña también según lo que Él modela de su vida. Jesús no nos enseña nada, no nos pide nada que Él mismo no vive, que Él mismo no expresa en su relación con Dios Padre. Y este es el mejor maestro, ¿no? El maestro que enseña por medio de su vida. El maestro que enseña según por lo que Él está viviendo en su relación con Dios. Y esta es la mejor enseñanza de la cual podemos aprender, porque no solamente es de palabra, sino de modelaje, de dar testimonio en su vida personal de lo que enseña oralmente. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.